Bueno, esta noche les voy a hablar de la vicuña. La vicuña que es considerada el tesoro de los Andes porque los incas la consideraban su oro, el oro cuando ellos tenían su imperio. Y es que cuando hablamos de vicuña en América Latina nos podemos referir a tres cosas: la lana, el animal del que se saca esta lana y un apellido. Porque fíjense que es tan importante que hasta decidieron hacer un apellido con la palabra vicuña. Pero bueno, vamos a empezar explicando qué es la vicuña. La vicuña en realidad es un hermoso animal salvaje del altiplano sudamericano y es familia de la llama y de la alpaca. Es una especie muy, muy importante para América Latina, especialmente para Sudamérica. Se encuentra en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Ecuador, pero en menor cantidad con respecto a Perú. Es por eso que este animalito es muy, muy importante para este país. Está presente en muchísimos aspectos de su cultura. Hablan de ella en las escuelas, es símbolo de muchísimas tradiciones y está presente en la historia, incluso en la prehistoria, porque hay muchas pinturas rupestres donde la representan. Y con su preciada lana, aunque es cerrado, es decir, lana, porque solamente las ovejas dan lana en realidad. Entonces, cuando hablamos de otros animales, hay que hablar de fibra. Pues bien, con esta fibra se vestían los antiguos reyes incas y sus sacerdotes, que incluso castigaban su caza con la pena de muerte. Sin embargo, a mediados del siglo XX, la vicuña estaba en serio peligro de extinción. Y es que su fibra es tan preciada que la caza furtiva hizo que el número de ejemplares disminuyeran mucho y llegaran hasta 5.000 y 10.000 ejemplares en la década de los años 60. Pero afortunadamente, actualmente, luego de que empezaron a proteger la especie, se espera que haya más de 400.000 ejemplares solo en Perú. Y esto representa un caso de éxito en cuanto a la recuperación de una especie, y es por eso que quería hablarles de este tema hoy. En 1975 quedó prohibida la comercialización de su fibra para poder rescatar la especie, y esto duró así por 20 años. Este tiempo permitió que se echara mano del conocimiento ancestral de los incas y se recuperara la forma tradicional de capturar a las vicuñas, un proceso que se conoce como chacu o chaco. Y es así como el chacu se convirtió en la recuperación de una tradición inca. Chacu en la lengua autóctona indígena significa arriar o juntar, y es un término con el que se conoce esta forma de atrapar a las vicuñas para poder esquilarlas. ¿Y en qué consiste? Pues bueno, consiste en un proceso en el que cientos de personas sujetan una cuerda con banderolas y así van estrechando un cerco, lo van haciendo más pequeño para reunir a la manada en un corral que se conoce como embudo. Durante el arreo, que puede ser largo hasta por 10 kilómetros y puede durar hasta 3 horas caminando, ¿no? Esta caminata en la que se reúnen estas personas puede durar hasta 3 horas y el avance tiene que ser coordinado para que no se escapen los animalitos y tampoco para hacerles daño, que es la idea, ¿no? Entonces, luego de que se han reunido todos estos animales, se seleccionan concienzudamente antes de esquilarlos. Por ejemplo, no se esquilan los animales que están enfermos, ni los que se esquilaron el año anterior, porque es un proceso que se hace cada 2 años, y ni tampoco a los que nacieron, están recién nacidos o nacieron el año pasado, y en general a los que no les ha crecido mucho el pelo. Se requiere una longitud mínima de 15 centímetros para poder esquilar el animal. Además de eso, se les saca una muestra de sangre, se los revisa, se identifican también con un collar para asegurarse de que sufran el menor estrés posible y también para poderlos estudiar en detalle desde el punto de vista biológico y ecológico. Both ecologically and biologically speaking. Luego se los devuelve a la naturaleza para que queden libres como antes. Y pues bien, además de esto, un punto importante es que
legalmente, las comunidades campesinas donde se encuentran las vicuñas son las únicas responsables de controlar y vigilar todo este proceso. Nadie más, solo ellos. Y es que por eso es que representa esto, ¿no? Un caso de éxito de conservación, porque es un trabajo coordinado con conocimiento local. Y además, ellos lograron, las comunidades campesinas, cambiar la mentalidad del resto de la población para que se dieran cuenta de que un animal vivo tiene mucho más valor que un animal muerto. Y esto también despertó el sentido de pertenencia, porque la gente empezó a sentir que la vicuña era de ellos también. Bueno, voy con algunos aspectos técnicos para que entiendan un poco el valor más allá de la cultura y de la historia, el valor de la fibra de vicuña. La gente suele pensar que la mejor fibra es el cachemir, pero la de alpaca y sobre todo la de vicuña son fibras mucho más finas y escasas. Cuando se habla de una fibra fina, no se refiere únicamente a lo delicada y de buena calidad, sino también a su grosor. De hecho, cuando se mira la vicuña en el microscopio, se ve que es hueca por dentro. Y esto es lo que la hace especial, porque la hace mucho más ligera, pero al mismo tiempo ayuda a mantener la temperatura corporal por esa cámara de aire que tiene dentro. Y pues, por supuesto, es más fina en cuanto a grosor. Y por eso es más cara. No solamente eso, también es impermeable y antialérgica. Entonces, es un material fantástico. Y para darles una idea de lo que produce, por ejemplo, una oveja normal de produce unos 6 kilos de lana y se esquila una vez al año. Una vicuña, en cambio, como mucho, produce medio kilo de lana cada 2 años. Y como viven por unos 12 años más o menos, una vicuña produce 3 kilos de fibra durante toda su vida. En Perú, que es donde más se producen unos 3.500 kilos de fibra. Es una actividad que sin embargo está muy regulada, pero para las comunidades, para las comunidades que trabajan con estos animalitos son el principal ingreso. Y bueno, esta es la importancia también de involucrar a la comunidad, ¿no? Dependen de este rubro principalmente para sobrevivir. Tengan en cuenta que 1 kilo de fibra de vicuña se vende en el mercado internacional a más de 400 euros. Y esto les produce a las comunidades locales ingresos directos de más de 500.000 euros anuales aproximadamente. La venta de una prenda hecha con vicuña, una bufanda, por ejemplo, que se hace con 500 gramos de fibra, puede costar hasta 2.500 euros. Hasta o mínimo 2.500 euros en realidad. Y un abrigo fácilmente puede costar 75.000 euros. En definitiva, es la fibra más cara del mundo, pero también es un ejemplo de que el alto valor de un producto de origen animal puede ser utilizado a favor de la conservación. Y pues bueno, quería hablarles de esto, no porque tengo varias bufandas o abrigos de vicuña, sino porque me contenta de verdad saber que haya casos exitosos en los que tanto el hombre como la naturaleza pueden beneficiarse mutuamente sin hacerse daño y rescatando además la sabiduría de nuestros ancestros.